Y fíjense cómo la hiperemia, o sea, todo el aumento del flujo sanguíneo que ocurre a los costados, ya no puede penetrar a la zona de infarto. ¿Está? Fíjense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya está muerto, o sea, las células ya no pueden tomar esos nutrientes. ¿Está? Entonces, la hiperemia queda alrededor. ¿Está? Para que tengan en cuenta. ¿Sí? Y no se olviden, en el corazón, en el riñón, en el hígado, ¿sí? El tipo de infarto que se va a dar, o en órganos de ese estilo, sólidos, más firmes, ¿no es cierto? El tipo de infarto que se va a dar es el infarto, la necrosis por coagulación, ¿está? En cambio, a nivel cerebral, que también ocurre en infartos, la necrosis es licuefactiva, no se olviden, ¿está? Eso es un dato bastante interesante que suelen pedir, suelen preguntar, ¿está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre esto? Muy bien. Hay uno, bueno, para terminar este apunte, voy a ir acá. En hay una partecita de este apunte, bueno, no responde así que... Hay una partecita del apunte que dice coagulación intravascular diseminada. Es entre trombosis y embolia. ¿Está? Es ahí en esa parte, digamos, que aparece. Permiso, voy a dejar de compartir un minutito. Trombosis, entre trombosis y embolia. Para que ustedes sepan nada más, si bien no está, creo que no está en las bolillas, pero la coagulación intravascular diseminada es una consecuencia de una trombosis. ¿Está? Es gravísimo, lleva a la muerte casi segura de la persona y produce falla multiorgánica. ¿Está? O sea, muchos órganos vitales dejan de funcionar porque están obstruidos por trombos. ¿Está? Entonces, bueno, tengan en cuenta nada más eso, ¿sí? Si les llegan a preguntar qué es la coagulación intravascular diseminada, entonces acuérdense que es un cuadro gravísimo en donde se produce una falla multiorgánica por la formación de microtrombos en la circulación sanguínea. ¿Está? Y que afecta a muchos órganos, ¿no es cierto? Y muchas veces lo que es septicemia, ¿sí? Toxemia, ¿sí? Puede llegar a esa, o el shock mismo, ¿está? Puede llegar a esa coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Eso, un cuadro gravísimo. Muy bien. Hasta ahí, preguntas, dudas que hayan quedado de ese primer apunte, que por ahí no hayan comprendido. Bien. Bueno, todos esos que vimos anteriormente son todos trastornos, ¿sí? Trastornos, como dice el nombre del apunte, hídricos, que el único hídrico es el edema, y después los otros son todos hemodinámicos, que son congestión, hiperemia, hemorragia, y los de naturaleza obstructiva, que son trombosis, embolia e infarto. ¿Está? Todos trastornos, ¿sí? Este que vamos a ver ahora es arteros o arteriosclerosis y es una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad crónica. ¿Está? Generalmente esto comienza en la infancia
y se expresa o se manifiesta en la edad adulta. ¿Está? Son placas de grasa que se forman en las arterias y las obstruyen. ¿Sí? Eso es una arteriosclerosis, en palabras sencillas. Bueno, esto es más que nada para que vean cómo es la microcirculación y demás. Vamos a achicarle un poquitito para que vean. Miren, no es necesario tampoco que lo super sepan. Acuérdense que las arterias, ¿no es cierto?, tienen una capa de endotelio que se llama túnica o capa íntima, después viene alrededor la capa muscular, que es músculo liso, encargado de la vasoconstricción, la vasodilatación, etc. Y alrededor una capa de tejido conjuntivo fibroso, que es la túnica adventicia. ¿Está? Lo mismo las venas, las arterias y las venas, las mismas capitas. ¿Está? Por la arteria viene sangre oxigenada, ¿sí? Sangre nutrida, con nutrientes, vitaminas y demás. Y por las venas, en cambio, se devuelve la sangre que ya está ocupada, ¿sí? La carbooxigenada. ¿Está? Así es como llega la sangre por las arterias y sale la sangre del tejido por las venas. ¿Está? Así es la circulación. De las arterias salen unos vasos de menor calibre que se llaman arteriolas, ¿sí? Y de esas arteriolas, a su vez, esta red de pequeños capilares. Estos que ven acá ya es la microcirculación que llega a los tejidos. ¿Sí? Esto está ahí adentro de un tejido, ¿no es cierto? Y estos que están acá son todos capilares. ¿Está? Los capilares, a diferencia de las arterias y las arteriolas, son más finitos. Fíjense que solo tiene una capa endotelial y una membrana basal y nada más. ¿Está? No son tan grandes, ¿sí? No son tan gruesos. ¿Está? Los capilares siempre son más pequeñitos, más finitos. ¿Está? Y bueno, ahí es donde, en esta zona, donde están los capilares, es donde se produce el intercambio de nutrientes. ¿Está? O sea, sale la sangre que trae los nutrientes, ¿no es cierto? Esos nutrientes son captados por las células y después esas células desechan productos, esos productos ingresan a los capilares y desde ahí esa sangre que ya estaba sucia, ¿no es cierto?, iría por las vénulas y de ahí pasan a las venas para poder ser desechadas, ya sea a nivel intestinal, a nivel respiratorio, a nivel renal, ¿está? Por ahí se desecha, ¿no es cierto?, esos productos tóxicos, ¿está? Bueno, esto que ven acá es la circulación, el sistema circulatorio, ¿sí? Y esta parte del centro es la microcirculación, ¿está? Eso, ténganlo en cuenta. Otra cosa importante es que las venas, a diferencia de las arterias, tienen unas valvulitas, fíjense, que lo que hacen es impulsar la sangre, ¿está? Porque en el caso de las venas no hay problema, porque el corazón bombea, ¿no es cierto? Y la sangre circula por ese bombeo. Pero para poder retornar, ¿sí?, ahí sí necesitamos algo que impulse y son esas pequeñas valvulitas, ¿está? Esto es fisiología, ¿está? Normal. Lo que pasa es que justo estamos hablando de estas patologías vasculares y sobre todo de la arteriosclerosis que se forma justamente dentro de las arterias, ¿está? Muy bien. Esto ni lo lean, o sea, no hace falta, son las distintas células que forman parte de las arterias, de las venas y bla, bla, bla. Esto no hace falta acá, ¿sí? Y ahora sí, vamos a empezar, les voy a agrandar un poquito.
vamos a empezar con este tema, ¿sí? Que es arteriosclerosis. ¿Está? A ver, en primer lugar, un concepto. ¿Qué es arteros? ¿Arteros o arterios? Lo mismo, le pueden decir de las dos maneras. ¿Qué es esto? Si dividimos la palabra, arterios es arteria. O sea, es una enfermedad de las arterias, no de las venas. Arterias. Esclerosis es obstrucción. ¿Está? Bueno, miren. Concepto, acá tienen. Endurecimiento, engrosamiento y pérdida de la elasticidad de las arterias. ¿Está? Eso es una arteriosclerosis. Endurecimiento, no se olviden, ¿eh? Endurecimiento, engrosamiento y pérdida de elasticidad de las arterias. Muy bien. ¿Cómo se clasifica la arteriosclerosis? Tienen arteriosclerosis y acá al lado van a colocar, entre paréntesis, ocurre en las arterias de gran calibre, ¿está? O sea, es endurecimiento, engrosamiento y pérdida de elasticidad, pero en arterias de gran calibre, ¿sí? Ahí se llama arteriosclerosis, ¿está? Después tienen otro tipo de arteriosclerosis que se llama calcificación de la media o enfermedad de Monkenberg, ¿sí? Esa es una parte. En este caso afecta, o sea, ocurre esto, ¿sí? Pero en las arterias medias, de mediano calibre. ¿Está? Arterias de mediano calibre, ¿sí? Un poquito más chiquitas. Muy bien. Y la última, arteriosclerosis, que es en arterias de pequeño calibre. ¿Está? Siempre es en arteria, ¿eh? No vena. ¿Está? Arterias de pequeño calibre. ¿Estamos? Esas son los tres tipos de arteriosclerosis. Muy bien. Bueno, acá en este cuadrito que ven acá, ¿sí? Tienen los principales sitios del árbol vascular en general, de todo el cuerpo, de todo el cuerpo, los principales sitios afectados, ¿sí? El primero, miren, acá está, tiene número, así que fíjense. El primero ocurre en un vaso sanguíneo bastante grande, que son la aorta abdominal y la arteria ilíaca. ¿Está? Esos son los dos primeros. Ahí hay muchos casos en donde ocurren arteriosclerosis, ¿no es cierto?, en estas arterias, ¿sí? Son las dos principales. Después le siguen, miren, la arteria coronaria, las que salen del corazón, ¿sí? Siempre que hablamos de arteria coronaria, ¿sí? Son arterias principales cardíacas, ¿está? Estas son las segundas. Las terceras, la aorta, que sale del corazón, fíjense, aorta torácica. Y después las arterias femorales y las popliteas que están detrás de la rodilla. ¿Está? ¿Sí? Las femorales, esta larga, y la poplitea. ¿Está? Esa es la tercera. Cuarta, otra arteria. Esto es de acuerdo a la frecuencia en que se afecta. Las arterias carótida interna, que son las que van al cuello, ¿sí? Las cervicales. Y la última, quinta, bueno, estas son las causantes de los ACV y demás,
arterias vertebrales, basilares y las cerebrales. ¿Está? ¿Sí? Ahí están los principales sitios. No se olviden que están enumerados, de acuerdo a la frecuencia en que se presentan. ¿Qué ocasionan estas arteriosclerosis en esas arterias que vieron acá? Miren, infartos de miocardio, sobre todo las que tienen que ver con las arterias coronarias, la aorta, ¿está? La carótida, ¿sí? Estas producen infartos de miocardio, infartos cerebrales, ¿sí? ACVs, ¿está? Las que son de extremidades, por ejemplo, como las femorales, las popliteas, ¿no es cierto? Esas producen gangrenas en las extremidades, y esa es la consecuencia de que se obstruyan. Y por último, a nivel gastrointestinal o a nivel digestivo, puede producir lo que se llama aneurisma de aorta abdominal. ¿Está? La aneurisma es como una dilatación tan extrema de la arteria, se vuelve tan frágil que se rompe. ¿Está? O sea, tiene riesgo de romperse. ¿Está? Ese también es muy, muy grave, ese cuadro. ¿Está? Muy bien. Muy bien. Bueno, esas son las consecuencias: infarto, miocardíaco, cerebral, gangrena de extremidades, aneurisma. Son las consecuencias de que aparezca una arteriosclerosis en cualquiera de esas arterias que les mostré. ¿Está? Y fíjense cuáles son las más frecuentes. O sea, de acuerdo a los números, tengan en cuenta. Bueno, y por último, factores. ¿Qué factores causan una arteriosclerosis? Se dividen en principales y factores menores. ¿Está? Los principales se dividen en los que son modificables y los que son no modificables. ¿Está? Modificables. Una dieta rica en lípidos, en grasa, ¿sí? Eso obviamente es un predisponente, pero si nosotros hacemos dieta, ¿no es cierto?, de alimentos grasos, vamos a evitar, ¿sí?, que aparezcan estas enfermedades vasculares. La hipertensión también es controlable, se puede modificar, así que no hay problema. La diabetes lo mismo, y el tabaquismo, obviamente que se puede dejar. ¿Está? Todos estos son modificables. Los no modificables son la edad. A medida que aumenta la edad, más predisposición tenemos de que aparezca una arteriosclerosis, ¿sí? Porque ya el metabolismo va cambiando, ¿sí? El sexo masculino es el más predisponente, ¿sí? El sexo masculino es el que tiene la predisposición a enfermedades cardíacas, mejor dicho, cardiovasculares. Y, bueno, antecedentes genéticos o hereditarios, familiares. ¿Está? Vieron que ahí, no sé si alguna vez escucharon, pero hay personas que tienen predisposición genética a enfermedades de este estilo. ¿Está? Bueno, y los menores, miren, la obesidad, porque fíjense que hay personas con obesidad y sin embargo no desarrollan esta enfermedad. ¿Está? Por eso está dentro de los menores. Todo tiene que ver con el metabolismo lipídico, a ver cómo se metabolizan las grasas, ¿sí? Si se depositan en las arterias o dónde se depositan. ¿Está? Entonces, es un factor menor. La falta de actividad, el estrés, el déficit de estrógenos, ¿está? El alcohol, ¿sí? El consumo de proteínas, digamos que transportan grasa, ¿está? O el consumo de grasas trans,
¿sí? Que no están saturadas. ¿Tá? Obviamente que son las que acumulan, ¿sí? Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta. ¿Sí? Todo esto que les di son generalidades. ¿Está? Y acá hay un dibujito que les quiero mostrar. Fíjense, acá tenemos un vaso sanguíneo con la circulación normal. ¿Está? Y acá tenemos un vaso sanguíneo con una arteriosclerosis. Esto que ven acá es una placa. ¿Sí? Saquen una flechita acá y pónganle. Placa fibrograsa, o sea que está constituida por grasa y fibras, ¿está? Formada en el interior de la capa íntima de la arteria. Y entre paréntesis y subrayado pongan ateroma o placa ateromatosa. ¿Está? Así se llama. Esto que ven acá es un ateroma o placa ateromatosa. ¿Sí? Tiene adentro, fíjense, es todo grasa, ¿sí? Y afuera se rodea de una capa de fibras colágenas, fibroblastos y fibras musculares también. ¿Está? Todo alrededor, ¿sí? Y bueno, si les preguntan ¿qué parte de la arteria afecta o qué capa de la arteria afecta, no se olviden, capa íntima, ahí afecta. ¿Estamos? Eso fue pregunta también de examen. Por ahí les dicen qué es el ateroma o qué es la placa ateromatosa, que es la que se forma, ¿no? Y miren en este caso, acá tienen la placa, el ateroma, fíjense, que se rompió la capsulita, digamos, o sea, la cápsula fibrosa, digamos, se rompió y sale la grasa hacia afuera y sobre esa grasa se forma un trombo, o sea, tienen una placa más un trombo, o sea, un ateroma más un trombo ahí. ¿Sí? Y esto es lo que muchas veces provoca el infarto. La ruptura de la placa es lo que muchas veces provocan esto que vemos acá, infarto, gangrena, aneurisma. ¿No? Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Ya vamos terminando. Esto no hace falta que lo estudien, ¿sí? A ver, es nada más para que ustedes vean cómo, a ver, si les preguntan a ustedes si es una enfermedad aguda o si es una enfermedad crónica, ustedes ya saben, es una enfermedad crónica que ocurre en las arterias. ¿Sí? Y miren dónde empieza. O sea, hay veces que incluso empieza en la niñez, dependiendo de el metabolismo, o sea, perdón, dependiendo de la dieta del niño. ¿Está? Pero miren desde dónde comienza, 20, 21 años, ¿no es cierto? Comienza a formarse la plaquita. ¿Está? El primero es una estría grasa, una estría. ¿Está? Después, si continúan los factores, ¿no es cierto? Como
una dieta rica en grasas, le agregamos el tabaquismo, el sedentarismo, ¿no es cierto? Fíjense cómo a los 30 la placa ya se agrandó bastante, ¿sí? Que se hizo, ya no es una estría, sino una lesión intermedia hasta un ateroma ya. ¿Está? Fíjense acá a los 30, un poquito más de los 30, ya está el ateroma formado. Y ahí, después de los 30 años, generalmente a los pacientes se le diagnostica hipertensión. ¿Sí? Se empieza a tener aumento de la presión arterial. Y miren cómo al pasar el tiempo se va generando, si esto continúa con todos los factores y demás, se va generando una placa ya no solamente de grasa, sino también fibrosa, ¿sí? Que es un poquito más conformada, ¿sí? Y a partir de los 40 para adelante ya se considera un riesgo, ¿sí? Un riesgo de algún infarto, porque esas placas suelen romperse, como ven acá, liberan la grasa, ¿sí? Y se forma un trombo arriba, porque digamos el trombo lo que trata de hacer es que la grasa no salga, ¿está? Entonces por eso se forma un trombo y termina obstruyendo el total del vaso y por eso produce un infarto, ¿está? Ahí esto es más que nada para que vean desde dónde comienza a formarse a partir de los 20 o antes incluso, y se expresa en la adultez, ¿está? Con un infarto o con una hipertensión, en el mejor de los casos, ¿no? Porque una hipertensión se podría controlar y después eso tener un cambio de hábito y demás. Y bueno, o si no, ya con un infarto, ¿está? Bueno, eso para tener en cuenta. Última cosa, y terminamos. Esto se llama, bueno, es digamos, la formación, ¿sí? La fisiopatología o el mecanismo de formación de estas placas, ¿sí? Suelen preguntar los pasitos, cómo va ocurriendo, ¿sí? Bueno, hay un dibujito acá, ¿no es cierto?, que les voy a tratar de explicar. Y fíjense ustedes, para que entiendan el dibujo, tienen esta parte, ¿no es cierto?, que es la luz vascular, ¿está? Después tienen las celulitas endoteliales acá, ¿no es cierto? Todas células endoteliales, ¿sí? Después, bueno, todo esto va a ser la capa íntima, ¿no es cierto? Desde las células endoteliales hasta donde termina la parte clarita, es la capa íntima de la arteria, y después ya viene la capa muscular, está la media, ¿sí? Para que se ubiquen en el dibujo, ¿está? Sabemos que, a ver, para comenzar, sabemos que para que ocurra la formación de estas placas, necesitamos ciertos factores, ¿sí? Factores que predispongan. Acuérdense que están los principales y los menores, y los principales modificables y no modificables, ¿está? Entonces ahí tienen, fíjense, dieta rica en lípido, hipertensión, tabaquismo, toxinas, etcétera, ¿no? Bueno, esos factores están influyendo sobre las arterias, ¿está? ¿Cómo influyen? Estos factores son los que producen las lesiones endoteliales, ¿está? El primer paso para que se forme, vamos a ir marcando, para que se formen estas placas es que, ¿se acuerdan los monocitos que eran las células? Son células, glóbulos blancos, que se transformaban en macrófagos, ¿no es cierto? Bueno, esos monocitos salen de la sangre y van abajo, o sea, se meten debajo de las células endoteliales. ¿Está? Fíjense. Van a la capa íntima, se meten
al interior de la capa íntima. ¿Está? Entonces, eso es lo primero que ocurre, ¿sí? Los monocitos se unen a la pared vascular y van al interior de la capa íntima, ¿sí? Se meten por debajo de las células endoteliales. ¿Está? Bueno. Ahí, esos monocitos, fíjense, segundo paso, se transforman en macrófagos. Miren. ¿Está? De monocito pasa a un macrófago. ¿Sí? Bueno. Esta proteína se llama lipoproteína de baja densidad. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta lipoproteína de baja densidad? Es una proteína que está en la superficie de la capa íntima y que capta la grasa. ¿Está? La grasa que nosotros comemos circula por la sangre, ¿no es cierto? Y estas lipoproteínas toman, ¿no es cierto?, esas moléculas de lípidos, ¿está? Las van captando, ¿sí? Entonces se activan estas y van captando esas moléculas de lípidos, ¿está? Los macrófagos, por su parte, ¿qué hacen? Esas moléculas de lípido que van ingresando con las lipoproteínas, los macrófagos lo van fagocitando, ¿está? Al fagocitarse, miren lo que ocurre. Los macrófagos se llenan de grasa. Todos estos globitos amarillos que ven acá adentro son esas lipoproteínas llenas de grasa que ellos fueron fagocitando. Eso es lo que ocurre. ¿Está? Estas células que están llenas de grasa se llaman células espumosas. ¿Sí? De hecho, digamos, en varias ocasiones nosotros hablamos por ahí, digamos, en distintas enfermedades, se habló de células espumosas, ¿sí? Pero en este caso sabemos que son macrófagos, ¿sí? Que son los que captaron estas lipoproteínas, esta grasa, ¿sí? Y se llenan. Su citoplasma está lleno de vacuolas de grasa. ¿Está? Muy bien. Al ocurrir esto, ¿sí? Este ya sería el paso 3, estos macrófagos comienzan a liberar unas sustancias, ¿sí? Unas citocinas, y otros factores también, que lo que hacen es atraer a estas celulitas que están acá en la capa media, que son células musculares lisas, atraen hacia la zona donde está la grasa, donde se está acumulando grasa. ¿Está? Atraen a esas células musculares lisas. ¿Sí? Y también atraen a fibroblastos, ¿sí? Que vienen de la capa más externa. ¿Está? O sea, dos células vienen. Las lisas, las musculares lisas y los fibroblastos. ¿Está? Ese sería el cuarto paso. ¿Sí? Y una vez que ocurre eso, esas células musculares lisas y esos fibroblastos que son atraídos a la zona comienzan a proliferar, forman fibras colágenas principalmente, y van formando, como vimos anteriormente, y acá, queda la parte con los macrófagos cargados de grasa, acá en el centro, ¿sí? En el núcleo, y todo alrededor esa cubierta de fibras, ¿sí? Fibras musculares, fibroblastos, fibras colágenas, ¿sí? Todo alrededor. ¿Está? Y ahí se forma la arteriosclerosis, ¿sí? Mejor dicho, la placa. ¿Está? Eso es lo que ocurre para que se forme esta placa fibrograsa. ¿Ah? ¿Sí? Entonces no se olviden, primero tiene que haber una lesión endotelial, que ustedes ya saben que son los factores que influyen.
Una vez que se genera la lesión, los monocitos van al interior de la capa íntima. Ahí se activan en macrófagos, ¿sí? Comienzan esos macrófagos a captar lipoproteínas, ¿no es cierto? O sea, proteínas que transportan los lípidos. Se llenan de esas lipoproteínas, se transforman en células espumosas, liberan citocinas, atraen a fibroblastos y fibras musculares lisas a la zona, y ahí forman, ¿no es cierto?, el núcleo lleno de grasa y alrededor la cubierta fibrosa. ¿Está? Y así es como se forma esa placa fibrograsa, ese ateroma que veíamos en la arteria de arriba. ¿Está? Como veíamos acá, ¿no es cierto? Siempre es un núcleo de grasa y afuera la cubierta fibrosa. ¿Sí? Que después, como ya saben, la complicación que ocurre de estas placas que se rompen, ¿sí? Y se forma un trombo que produce el infarto. ¿Está? Muy bien. Yo sé que por ahí este es el que más cuesta de entender, el mecanismo. Si por ahí no entienden algo, avísenme, vuelvo a explicar, no hay problema. ¿Está? Con esto finalizamos el tema, pero ustedes avísenme si no comprendieron algo. ¿Ah? Wendy, Sí. o sea, nosotros cuando estamos explicando decimos entonces que los macrófagos captan la grasa, secretan citocinas y ya atraen a los fibroblastos y a las células musculares lisas. Después de eso, forman un núcleo lleno de grasa y cubierta fibrosa. Ahí. Exactamente. Muy bien. Okay. Sí, así sencillo. Está bien sencillo, porque en realidad la patología es sencilla, es un núcleo de grasa y alrededor de la cubierta fibrosa. ¿Está? Muy bien. No se olviden que esos macrófagos, porque les van a preguntar, ¿cómo se llaman esos macrófagos que tienen grasa en su interior? Y acuérdense que son células espumosas, se le dice, por el aspecto que tienen. Está como una espuma que dan. ¿Sí? Es el aspecto microscópico que tienen. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, duda que tengan? Muy bien. Bueno, con esto, fíjense, me voy a pasar acá. Con esto tendríamos, entonces, acá. Ah, no, esperen un ratito, ya no me acuerdo dónde estaban. Acá. Fíjense, edema, hiperemia. Pero no se olviden, es hiperemia y congestión, porque les van a preguntar congestión, porque es una consecuencia de si no se trata la hiperemia. ¿Está? Hemorragia, ¿sí? Esos son los tres primeros que vimos. Después pasamos a acá, miren. Trombosis, embolia, infarto. ¿Sí? Y acá. Este es el último, o sea, está en la bolilla 5, en la bolilla 7, este tema, y en la bolilla 8, arteriosclerosis. Y creo que eso es todo. Esto que dice característica morfológica de la arteriosclerosis es esto que me dijeron recién. ¿Qué le van a decir? Es una placa fibrograsa que se deposita en la capa íntima de la arteria. ¿Está? Y ahí le van a decir, pero ¿y cómo es esa placa? ¿Qué aspecto tiene? Bueno, tiene un núcleo que es de grasa, y la grasa es de color amarillenta, no se olviden, y alrededor una cubierta fibrosa, ¿está? Que generalmente es pálida, o sea, blanca.
¿está? Las fibras son blancas, ¿estamos? Y eso es todo, ¿sí? Eso es el aspecto morfológico, ¿está? Y bueno, nada, después sí, conceptos, generalidades, clasificación, factores influyentes, arterias que más frecuentemente sufren de esto, ¿está? ¿A qué edad comienza? ¿En qué termina? ¿A qué edad termina? ¿Está? O sea, no termina nunca, pero bueno, la consecuencia, ¿en qué edad se puede empezar a dar? ¿Está? Y no sé si hay otro, creo que ya no. No, en esas bolillas nomás. ¿Está? Bien, sí, en esas. ¿Está? Tengan en cuenta esas bolillas entonces. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, duda que quieran sacarse?